Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Les saluda a su hermano y amigo Manuel Barrón, miembro de la Iglesia de Cristo, que se reúne en Monclova, Coahuila. Tenemos un nuevo video. Estamos procurando subir un video a la semana. Y este video es con el propósito de responder a dos respuestas, o podemos llamarla objeciones, acerca del bautismo, ya que los miembros de la Iglesia de Cristo enseñamos, como lo enseña la palabra de nuestro Dios, en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. 1 Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hechos 2:38 dice que el bautismo es para perdón de los pecados, y es lo que enseñamos los miembros de la Iglesia de Cristo. Pero pues hay objeciones, ¿verdad?, hacia la palabra de nuestro Dios, hacia lo que nosotros enseñamos acerca de estos temas, acerca de este tema específicamente hablando del bautismo. Y bueno, aquí aprovechando para invitarles a suscribirse a mi canal en YouTube. Aparezco como Emanuel Barrón. Estamos subiendo contenido, estudios bíblicos, y el último, si mal no recuerdo, que subí fue acerca del bautismo, donde comparamos las declaraciones de un pastor evangélico a la luz de la palabra de nuestro Dios, ya que él dijo que el bautismo nos salva, así como pueden ver ustedes en el video. Los invito para que, si no lo han visto, pues puedan verlo. Entonces, en mi cuenta de YouTube, por ahí hay un comentario y que quisiera responder en esta tarde y en este video. Quiero que pongamos mucha atención. Dice, según Marcos 16:16, el bautismo nos salva. Aquí vamos a hacer una pausa para que ustedes puedan ver, queridos hermanos y amigos, que no se trata de lo que esta persona, Juan Antonio, lo que dice Juan Antonio Murcia, contra lo que enseña Emanuel Barrón, sino que tenemos a Juan Antonio contra la palabra de Dios, a Juan Antonio contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mientras Marcos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, él dice el bautismo no salva. Y también 1 Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces aquí tenemos la gran oposición, y no es contra un servidor, no es contra los miembros de la Iglesia de Cristo, sino es contra la misma palabra de nuestro Dios. Repito, dice él, el bautismo no salva, según Marcos 16:16. Fíjense lo que continúa diciendo para que ustedes puedan entender el argumento. Continúa diciendo, ya que allí dice que el creyente, óiganlo muy bien, el creyente, por obediencia, bueno, ahí dice obediencia, me imagino que es por obediencia, debe proceder al bautismo como un paso de obediencia. Bueno, pues es que es lo mismo. Ustedes pueden darse cuenta. Entonces, si el creyente si ya es salvo, porque él está diciendo que el creyente por obediencia debe proceder al bautismo como un paso de obediencia por su condición de salvo. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que antes del bautismo el creyente ya es salvo, ¿sí? O sea que basta con la fe para ser salvo. Y luego ya el bautismo dice que es un paso de obediencia por su condición de salvo. Yo creo que aquí, amados hermanos y amigos, se está ignorando algo y se está pasando por alto algo muy, pero muy importante, que quiero compartirles en este video. Aquí en Marcos 16:16, amados hermanos, cuando leemos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí? Mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Vamos a explicar ahora
esta conjunción que encontramos en esta escritura. Esta es una conjunción copulativa. ¿Qué es una conjunción copulativa? La conjunción ahí en Marcos, amados hermanos, 16:16, como ya lo dije, es copulativa, y entonces como resultado, amados hermanos, expresa, óiganlo muy bien, una unión inseparable, porque él está diciendo que se es salvo antes de el bautismo, ¿sí? Que es un paso por su condición de ser salvo. Entonces, esta conjunción copulativa, ¿verdad? Como su misma palabra lo indica, amados hermanos, nosotros no podemos pretender, no podemos enseñar, ¿verdad?, que se puede ser salvo quitando el bautismo, por la conjunción precisamente copulativa del texto de Marcos 16:16, ¿sí? Porque estas dos, el creer, ¿sí?, y el ser bautizado, van de la mano. No podemos separar el bautismo de la fe, ni tampoco la fe del bautismo, ¿sí? No podemos obtener el fin deseado si no son ambas cosas en este texto, ¿sí? Es decir, con tan solo, amados hermanos, uno de los elementos enlazados por la conjunción, no podemos obtener el fin deseado, que es la salvación, ¿sí? Y entonces, por esto nosotros concluimos que están equivocados quienes pretenden ser salvos con tan solo creer. Ahora, tampoco puede una persona ser salva con tan solo ser bautizada, obviamente, porque van de la mano ambos, no podemos separarlos, ¿sí? Entonces la salvación solo, amados hermanos, será posible en tanto que el pecador crea y sea bautizado, ¿sí? Separar cualquiera de estos dos elementos, el creer y ser bautizado, es atentar contra lo que dice la misma palabra de Dios, y es atentar también contra el uso de la conjunción misma. Entonces, no podemos separarlos, la fe del bautismo ni el bautismo de la fe. Entonces, no somos salvos antes del bautismo, como está diciéndose de esta manera aquí en el comentario. Ahora, fíjense la gran contradicción que sigue a continuación. Un creyente, ¿sí?, un creyente que rehúsa bautizarse no es un creyente en el sentido de ser salvo. Entonces, ¿es creyente o no? Porque dice, un creyente que rehúsa bautizarse, o sea, que rehúsa obedecer, ¿sí?, la palabra de nuestro Dios, no es un creyente. Sí es un creyente, déjame decirte, querido amigo, es un creyente. Lo que pasa es que la Escritura enseña lo que nosotros enseñamos, que no se puede ser salvo con solamente creer. Dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan, mas no son salvos. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de la fe? La obediencia, como tú mismo lo estás diciendo. Porque dice, en verdad no es un creyente en el sentido de ser salvo. No es salvo solamente con creer. Necesita el siguiente paso, el ser bautizado. Y luego continúa diciendo, también el versículo aclara que si alguien que no es un creyente se bautiza, aquí viene este argumento muy interesante también, porque dice, el que no creyere será condenado, ¿sí? Que si alguien que no es un creyente se bautiza, no será salvo o no se salvará por no ser creyente, ¿sí? Entonces aquí el argumento que es, cuando dice Marcos que el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo, y luego dice, mas el que no creyere será condenado. Ya lo dije en el video, basta con no creer para ser condenado. Eso es lo que dice y lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Basta con no creer. ¿Por qué? Porque obviamente que el que no crea
¿verdad?, no va a ser bautizado, no se va a arrepentir. Por eso dice que más el que no creyere pues será condenado, porque no se va a arrepentir ni mucho menos será bautizado. ¿Sí? Entonces, aquí la idea es que analicemos las objeciones y que nosotros hagamos y decidamos creerle a Dios, ¿verdad? Porque mientras la Escritura dice el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, y hablamos de la conjunción, de la conjunción copulativa que las hace inseparables, y contradecir eso es contradecir la palabra de Dios y la misma conjunción, ¿sí? Él dice, el bautismo no salva. Y bueno, pues así están mucha gente que a pesar de que uno puede ver en las Escrituras lo que enseña, pues negarla. Esa es la primera objeción o respuesta que podemos dar a este primer comentario. Pero hay uno más, amados hermanos y amigos, en mi cuenta de Facebook, que vamos a ir aquí a continuación, donde se publicó este video ahí en Facebook para que ustedes puedan verlo. Aquí está. Ahora vamos a hacernos un poquito para acá arriba y vamos a ver este comentario. Una cosa es decir el bautismo en agua no salva, y otra cosa es decir el bautismo no es necesario. Bueno, hasta aquí vamos a entender lo que se trata de decir. Una cosa es decir el bautismo en agua no salva, y otra cosa es decir el bautismo no es necesario. Pues yo diría que el bautismo es necesario para ser salvo, como lo acabamos de ver hace unos momentos. Dice, este hermano, bueno, se refiere a mí, este hermano que según hace esta refutación, aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos. Ustedes pueden ver el video, en ningún momento dice voy a refutar nada, ¿verdad? Yo lo que hago en los videos que ustedes ven en mi canal es comparar lo que los falsos maestros enseñan, comparar sus declaraciones con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que yo en ningún momento dije voy a refutar absolutamente nada, porque en realidad cuando nosotros contradecimos la palabra de nuestro Dios, realmente ¿quién refuta, hermanos, los argumentos de los falsos maestros? La misma palabra. Yo no refuto nada. Entonces él dice, este hermano que según hace esta refutación, diciendo que el bautismo en agua salva, va en contra de las Escrituras. Fíjense, hermanos, ahora resulta que yo voy en contra de las Escrituras cuando la misma Biblia enseña que el bautismo es necesario para ser salvos. 1 Pedro 3:21, Marcos 16:16. Y luego él dice, veamos por qué. Fíjense, hermanos, él hace una pregunta: ¿qué es lo que perdona pecados y salva al hombre que cree en el Evangelio? Y luego dice, para mis hermanos que dicen que el bautismo en agua salva y perdona pecados, según estos textos, según estos versículos que ya cité yo, Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hechos 2:38, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces él dice que nosotros los que enseñamos esto, porque la Biblia lo dice como él mismo está poniendo ahí los versículos, dice, no reconocen que lo que perdona los pecados y salva a los hombres es, ¿qué cosa? Efesios 1:7, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados, de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Muy bien, vamos a continuar. Aquí dice que es lo que perdona pecados. Ahora, él dice que nosotros, amados hermanos, los que enseñamos lo que enseña Pedro, Hechos 2:38, Marcos 16:16 y 1 Pedro 3:21, dice que los que enseñamos esto negamos o no reconocemos que lo que perdona los pecados y salva a los hombres es esto que acaba de citar en Efesios 1:7 y en Colosenses 1:14. La pregunta es, ¿cuándo hemos negado nosotros esto? ¿Cuándo en el video que yo subí, amados hermanos, yo niego que Efesios y Colosenses perdona pecados?
Entonces aquí lo que estamos viendo es simplemente que él está erigiendo un hombre de paja, diciendo que nosotros enseñamos que rechazamos el sacrificio de Cristo, que rechazamos la sangre de Cristo en cuanto a la salvación, pero la verdad es que no, yo no niego esto. Yo no niego que Cristo murió, ¿verdad?, por nuestros pecados. Yo no niego que la sangre de Jesucristo fue derramada, ¿verdad?, para perdón de los pecados. Yo no lo niego. Entonces es una malrepresentación hacia mi persona y hacia todos los que enseñamos que el bautismo es necesario para salvación. Nosotros nunca negamos esto. Ahora la pregunta para él es la siguiente: ¿en qué momento se efectúa esa salvación? ¿En qué momento se efectúa esa sangre que fue derramada en aquella cruz por nuestros pecados? ¿En qué momento recibimos nosotros ese sacrificio? ¿Sí? Entonces él está mal representándonos, a mí y a todos los que enseñamos esto, diciendo que negamos el sacrificio de Cristo. No lo negamos. ¿Sí? Lo que él hace es, como ya lo dije, erigir un hombre de paja para poder, según él, derrumbarlo, ¿verdad?, de sus argumentos. Entonces él dice, aquí dice que es lo que perdona pecados, nosotros no lo negamos. Y aquí nos dice que es lo que salva al hombre y no es nuestro bautismo en agua, dice él. Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio, en el versículo 17, de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primero los Corintios 15, 1 y 2 también lo está citando, dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. También pone Efesios 1:13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros creemos todos estos versículos, también los enseñamos. Pero ¿en qué momento se efectúan todos estos versículos que él está citando? ¿En qué momento? ¿Verdad? Él sabe, ¿sí?, que el bautismo, que el evangelio o que la salvación no es universal, en el sentido de que todo el mundo ya es salvo por el sacrificio de Cristo, o sí enseñarán esto. En este caso, él que está citando estos versículos, él creerá que todas las personas en este momento ya son salvas por el sacrificio de Cristo. No. Aquí está citando la obediencia al evangelio. Precisamente obedecer el evangelio es obedecer lo que estamos enseñando nosotros, tener fe, ¿sí? Arrepentirnos, confesar a Cristo y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Entonces lo que él hace es mal representar, ¿sí?, decir que nosotros negamos esto cuando no es verdad. Nosotros no negamos estos pasajes, los enseñamos al igual que enseñamos acerca del bautismo. ¿En qué momento se hace efectivo todo esto que nosotros creemos? Y luego ya dice, esta es una refutación al que hizo este post diciendo que nuestro bautismo en agua salva. Bueno, ahí manda el enlace de un grupo. Pero entonces todo lo que él dice pues no tiene sustento, ¿verdad? Nosotros creemos, ¿verdad? Ya lo dije, creemos el sacrificio de Cristo, no lo hacemos a un lado. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento se efectúa la salvación? Cuando nosotros obedecemos, ¿verdad? Tenemos fe, nos arrepentimos, confesamos y somos bautizados. Después del bautismo, ¿qué sigue? La fidelidad, el permanecer firmes y fieles. Entonces, amados hermanos, estas son las respuestas que pues no tienen sustento bíblico. Ustedes comparen, ustedes mismos sean quienes tomen la decisión. Ese es el propósito de estos videos, ver los argumentos de los que se oponen acerca del bautismo. El tema es el bautismo, y vean lo que la palabra de nuestro Dios enseña. Y pues obviamente el consejo es obedecer a nuestro Dios. Ahora, cuando el carcelero le dijo
a los siervos de Dios, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron los discípulos a él? Nada, no tienes que hacer nada porque ya Jesucristo hizo, ¿verdad?, el sacrificio en aquella cruz. Eso le respondieron los siervos de Dios al carcelero. Pues por supuesto que no. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, ellos sacan de contexto este texto y dicen: ya ves, solamente con creer. Pero no, si nosotros vamos al contexto, dice que se les predicó el evangelio a todos y luego fueron bautizados. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos a los falsos contra la palabra de nuestro Dios, no contra Emanuel Barrón, no contra los miembros de la Iglesia de Cristo. ¿A quién vamos a creer? Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Seguiremos subiendo videos doctrinales y hablando y comparando las objeciones a la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Les invito nuevamente a visitar la página en YouTube, Emanuel Barrón, y nuestra página en Facebook. Estamos como Iglesia de Cristo, Ampliación Las Flores. Les saluda a su hermano y amigo Emanuel Barrón. Que Dios les bendiga.